Bueno, vamos a comenzar. Hay un poco, creo que hay un poquito menos de estudiantes, pero vamos a iniciar la sesión. Voy a compartir mi pantalla y acá vamos a seguir hablando de inferencia estadística, ¿no? En sesiones pasadas tenemos que, habíamos estado hablando de este margen de error, esta medida de confiabilidad. Solo recordarles que este margen de error que nosotros calculamos, este ancho del intervalo de confianza que nosotros utilizamos, pues solo da cuenta de los errores del muestreo aleatorio, ¿no? En el caso de tener falta de cobertura, falta de respuestas, a veces va a ser mucho más grave que el error del muestreo aleatorio. Una de las cosas que vamos a necesitar y que vamos a ver ahorita que vamos a trabajar con ENOE es justamente, por ejemplo, que la tasa de respuesta de los ingresos cada vez es menor, ¿no? Cada vez es más alta la tasa de no respuesta, ¿no? Creo que la última vez andaba como por 22%, 23%, entonces hay que evaluar, ¿no? Muchas veces esa no respuesta y por eso siempre a veces hay que verificar que podamos utilizar las variables que queremos utilizar, ¿no? Porque en realidad pues es problemático, ¿no? Si además nosotros nos damos cuenta que esa tasa de no respuesta no es aleatoria, o sea, si la tasa de no respuesta es aleatoria, híjole, o sea, estamos hechos, pero la mayor parte del tiempo la tasa de respuesta, la tasa de no respuesta es no aleatoria, ¿no? Eh, se ha, se ha estudiado que, por ejemplo, en términos de los ingresos, es muy probable que los que ganan más son los que no estén respondiendo. Entonces, pues sí, eso hay que tomar en cuenta, ¿no? Cuando ya veamos cosas más prácticas, lo vamos a ir haciendo, ¿no? Entonces, vamos a volver a este esquema varias veces. Y como les dije, vamos a ir haciendo esquemas. Es muy probable que la otra semana terminemos un par de esquemas y que ustedes los hagan. Y un poquito, pues, para incentivarlos, este es uno que yo he hecho, ¿no? Y que pongo, es que, bueno, estamos haciendo, por ejemplo, cuando estamos haciendo estimaciones de una media, pues tenemos que preguntarnos si la distribución es normal y si tenemos sigma, y a partir de eso nosotros sabemos que vamos a utilizar Z y que vamos a utilizar cierta fórmula del error estándar, ¿no? Lo mismo si nosotros no tenemos sigma y no sabemos si es la distribución normal de origen, si tenemos la muestra grande, pues sabemos que nuestro error estándar cambia. La próxima semana o en 2 semanas, porque como la próxima semana, no, quizás sí lleguemos a la T la próxima semana, vamos a ver esta parte de acá que todavía no hemos visto, que qué vamos a hacer con las muestras chiquititas. Bien, entonces, dicho eso, vamos a movernos un poquito más y vamos a hoy a complicar el asunto, pero por eso mismo se va a poner más interesante y vamos a hablar de las diferencias de medias y de las diferencias de proporciones. Es decir, ya no solo estamos haciendo estimación para una media, sino que estamos comparando dos medias, ¿no? Entonces, esto se va a poner un poquito más interesante, pero la lógica sigue siendo igual. Vamos a tener una estimación puntual que corresponde a la estimación que proviene de nuestros estimadores y una medida de error que da cuenta de la inferencia. Y con ello estamos dando cuenta de la variabilidad de los datos y de la confiabilidad de nuestra estimación, ¿no? Entonces, ¿no? Nosotros vamos a comparar, por ejemplo, vamos a comparar dos promedios, dos medias, para hacer inferencias sobre esta diferencia en la población, ¿no? La diferencia de las dos medias poblacionales. Entonces, el mejor estimador para la diferencia de mu1 y de mu2 va a ser x barra 1 menos x barra 2, ¿no? Así como la diferencia de x barra era el mejor estimador de mu era X barra, ¿no? Entonces, es bien importante, y quizás ahorita les parece una obviedad, decir de que mu1 menos mu2 podríamos pensar que cuando las dos medias son iguales, su diferencia es igual a 0, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, pensamos, ¿no?
que tenemos mu1 igual a mu2, ¿no? Yo puedo mover esto, ¿no? Esto, si está sumando aquí, pasa restando acá. Y me queda esto igual a 0. Entonces, va a ser bien importante también cuando nosotros vamos a establecer estos intervalos, que nosotros sepamos qué es el grupo 1 y qué es el grupo 2, ¿no? Entonces, veamos más allá de la igualdad, ¿no? En la igualdad, nosotros, por ejemplo, ¿no? Si yo sé que mu1 es menor que mu2, entonces, igual en las desigualdades, esto que está sumando aquí pasa restando acá. Y me queda menor que 0, ¿no? Y esto es importante porque si esto es menor que 0, lo que significa es que mu2 es más grande que mu1. Entonces, si yo le resto a algo, le resto algo más grande, pues le quedo debiendo, ¿no? Entonces, por eso la desigualdad aquí marca que esa diferencia es negativa, ¿no? Porque mu2 es más grande que mu1. Entonces, nosotros vamos a estar estimando esta diferencia. El sentido de la diferencia va a decir mucho del comportamiento de las dos medias, ¿no? Normalmente nosotros cuando decimos que estamos comparando cosas en, digamos, estadística, matemática, pues tenemos de dos, ¿no? Vamos a tener sumas y vamos a tener también comparaciones que vamos a hacer a partir de cocientes. Para el caso de la media, si ustedes se acuerdan, nosotros cuando veíamos el teorema del límite central, decíamos que el teorema del límite central no solo funcionaba con las medias, sino también con las sumas. Y ustedes quizás no se acuerdan tanto de esta parte de sus clases de matemática que hace mucho, de que toda resta es una suma, ¿no? Entonces, de alguna manera, cuando nosotros tenemos esta distribución de todas las medias posibles, también podemos tener la distribución de todas las diferencias de dos medias posibles, ¿no? Entonces, al hacer eso, nosotros podemos usar el teorema del límite central y vamos a saber que la media de esas diferencias va a ser igual a la media poblacional, ¿no? Veamos el caso si mu1 es mayor que mu2, ¿no? Lo mismo, ¿no? Si esto está aquí, pasa restando acá. Y esto es así, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que mu1 es más grande que mu2, por tanto, eso significa que si yo lo resto, pues me va a quedar un poquito, la diferencia es positiva, ¿no? Porque al ser más grande, pues si yo le quito algo, si yo le quito mu2 a mu1, pues como mu1 es más grande, pues la diferencia me queda positiva. Y va a ser, ahorita lo ven un poco abstracto, pero ahorita con el ejemplo va a quedar más claro, pero sí es bien importante que ustedes como que tengan orden, ¿no? O sea, que sepan cuál es su grupo 1 y cuál es su grupo 2. Entonces, lo que les decía, ¿no? La media de la distribución de las diferencias, o sea, de todas las X barras, ¿no? O sea, también vamos a tener distribuciones muestrales de la diferencia de las medias, así como teníamos distribuciones muestrales de las medias. Entonces, la media de la distribución de X barras, sacamos todas las medias, ¿se acuerdan? ¿No? Ahí ya no me ocupo en la pantalla, va a estar centrada en la media de todas las medias va a ser igual a mu1 menos mu2, ¿no? Esto es por el mismo teorema del límite central que nosotros sabíamos de que justamente pues la distribución muestral coincide, ¿no? Con los parámetros, ¿no? Así como X barra coincidía con mu en la distribución muestral,
pues también la distribución muestral de las diferencias va a coincidir con la la diferencia de las medias poblacionales, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? O sea, lo que vamos a tener es que hoy vamos a tener otro tipo de estimador, ¿no? Tenemos un estimador que hoy es una diferencia, ¿no? Y vamos a tener un nuevo error estándar, ¿no? Entonces, el error estándar que nosotros tenemos es este de acá, que parece una cosa como súper diferente. Pero si lo piensan, no es tan diferente al error estándar que nosotros teníamos para una sola media. ¿Se acuerdan cuál era nuestro error estándar para una sola media? Nosotros decíamos que para una sola media, cuando estábamos que con X barra queríamos llegar a mu, nosotros decíamos que el error estándar era igual a sigma entre la raíz de n, ¿sí? Y ustedes no me van a dejar mentir que yo esto lo puedo escribir de esta manera. ¿Verdad? Como la raíz cuadrada de la varianza entre n. Y miren acá lo que yo tengo, varianza 1, varianza 2, entre los tamaños de la muestra y es la suma, ¿no? Entonces, esto es más o menos, bueno, si yo tengo dos poblaciones que estoy trabajando, dos grupos, le decimos así, dos poblaciones a dos grupos, pues el error estándar va a ser una combinación de las varianzas de cada una de cada uno de los grupos, ¿no? Entonces aquí, si ustedes ven, pues parecería que es muy distinto, pero ya cuando lo movemos, decimos, no, bueno, o sea, sí se parece, ¿no? Entonces, como siempre, nosotros vamos a tener el problema de que sigma no la tenemos, ¿no? Bueno, eso se va a solucionar si las muestras son grandes, igual que como hacíamos con una sola muestra. Entonces, si las muestras son grandes, yo voy a poder utilizar ese en lugar de sigma. Voy a lanzar una encuesta para ver si esto quedó claro. Ahí tengo un no. Si nos quieren comentar algo, podemos repetir. El no tímido, que no nos pueden escribir también de manera privada. Entonces, seguimos utilizando el teorema del límite central. Hoy lo que tenemos es un estimador de la diferencia de las medias poblacionales, que es igual a la diferencia de las medias muestrales, ¿no? Entonces, lo que estoy diciendo es que x barra 1 menos x barra 2 es el mejor estimador de mu1 menos mu2. Y vamos a tener un nuevo error estándar. Entonces, esa fórmula que nosotros habíamos estado usando, que para hacer un intervalo de confianza nosotros teníamos el estimador más o menos un valor de z asociado a alfa medios, por el error estándar se mantiene, pero lo que hoy está cambiando es nuestro estimador y nuestro error estándar, ¿no? Porque estamos estimando hoy diferencias de poblaciones. Veamos entonces cómo quedarían nuestras fórmulas, ¿no? Entonces, si ustedes ven, hoy lo que yo voy a tener acá es que tengo la diferencia de las medias como el estimador, le sumo, el valor de z se mantiene y lo vamos a seguir utilizando igual, y este es el error estándar, ¿no? Si nosotros estamos haciendo la estimación puntual con el margen de error, ustedes ya saben que el margen de error siempre es el 5%, entonces aquí directamente se pone el 1.96, ¿no? Pero ahí nos queda bastante igual. Entonces, si ven, es lo mismo. Estimador
más o menos un valor que me da cuenta de la confiabilidad, ¿no? Porque ese Z proviene de que nos dicen, es un intervalo de tanto nivel de confianza, entonces este es un valor de la confiabilidad, ¿no? Y el error estándar. No más que hoy el error estándar es un poquito más complejo, pero en realidad se ve más fea la fórmula, pero es básicamente lo mismo, ¿no? Lo que estamos hoy es que está cambiando la situación porque estamos comparando dos medias, ¿no? ¿Y cuándo será útil esto? Miren, nosotros cuando estamos haciendo análisis descriptivo, pues nos emocionamos, ¿no? Y decimos, ay, este grupo es más grande que este grupo, o este grupo es más chiquito que el otro, o miren, los jóvenes ganan menos que los adultos, y entonces empezamos a hacer ese tipo de cosas cuando están, y si tenemos datos muestrales, pues en realidad solo estamos diciendo cómo se comporta la media. ¿Qué tal que nosotros queremos saber si eso que nosotros estamos viendo en la muestra se mantiene para la población? Entonces, eso daría a nuestras afirmaciones mucho más contundencia, ¿no? O sea, no es solo lo que yo encontré en la muestra, sino que yo le puedo decir, esto también puede pasar en la población. O bien, esto que usted está viendo, no se deje guiar tanto por esta diferencia, porque en realidad en la población no sabemos si esta diferencia se mantiene. Entonces, por eso hacemos las estimaciones de las diferencias de dos poblaciones y eso es lo que, ese es como el objetivo de compararlas, ¿no? Entonces, dicho eso, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Tenemos acá, y es un poquito la continuación del ejemplo que nosotros teníamos para una zona media, donde nosotros pues calculábamos la estimación para los salarios de los hombres en la agricultura, ¿no? Hoy acá resulta que también tenemos información de las mujeres. Entonces, nos vamos a llevar esto para nuestro Excelito. Y vamos a ver toda la información que tenemos. Ahí tenemos, ¿no? Tenemos a un grupo, a los hombres, a las mujeres, tenemos los tamaños de la muestra, tenemos la media que nosotros obtuvimos en cada uno de nuestros, les voy a pasar la liga, y la desviación estándar, ¿no? Si ustedes quieren, eso es como la IC, ¿no? Bien, me voy a traer esta fórmula para que no la perdamos. Está muy así. Muy grande. Y me voy a traer también el enunciado. Ahí. Entonces, primero, lo que nosotros tenemos que elegir es cuál es nuestro grupo 1 y cuál es nuestro grupo 2. ¿Quién quieren que sea el grupo 1 y quién quieren que sea el grupo 2? Mujeres el 1. Mujeres el 1. Bien. Entonces, el grupo 1 son las mujeres, el grupo 2 son los hombres, ¿no? Entonces, ya viendo eso, entonces vamos a empezar a ver qué es lo que tenemos. Entonces tenemos x barra 1, no me sale el x barra aquí, entonces me voy a traer el x barra de las mujeres acá. Mi x barra 2, que va a ser el grupo de los hombres.
Y entonces ya con esto yo puedo sacar mi estimador, ¿no? Que va a ser la diferencia, ¿no? Esto a x barra 1 le resto esto. Si ustedes ven, la diferencia es positivo. ¿Quién gana más, los hombres o las mujeres? A ver, muchachos. Cuéntenme un poquito. Me dejen hablando sola en viernes. Las mujeres, ¿no? Las mujeres son... Las mujeres, exactamente, ganan 6 pesos más. Entonces, bueno, podríamos ver, ¿esto se mantiene en la población? Pues no sabemos, ¿no? Porque necesitamos ver el intervalo de confianza que tiene esta diferencia para saber si esta diferencia se mantiene en la población o cómo se comporta esta diferencia en las poblaciones que estamos estudiando. Entonces, ya con eso, nosotros vamos a revisar qué otros elementos podemos sacar. Entonces, ya tenemos esta parte de acá, ¿no? Ya tenemos el estimador. Hoy podemos sacar o el valor de Z o el error estándar. Como es una multiplicación, no importa en el orden que lo hagamos, entonces vamos a sacar el error estándar. Como es un poco más complejo y para que ustedes lo vean bien, lo que vamos a hacer es ir calculando cada una de estas fracciones y luego vamos a sacar la suma y la raíz, ¿no? Entonces, vamos a sacar la fracción 1, que es justamente la varianza. Si ustedes se fijan, es s al cuadrado, ¿no? Y yo no tengo, en realidad, s al cuadrado aquí. Yo tengo s, nada más. S. Entonces tengo que elevarlo al cuadrado. Entonces voy a sacar la primera fracción que va a ser elevar al cuadrado esto para tener la varianza y dividirlo entre el tamaño de la muestra. Ahí tengo mi fracción 1. Lo mismo voy a hacer para la fracción 2. Voy a elevar al cuadrado la varianza de los hombres y lo voy a dividir entre el tamaño de la muestra de los hombres, ¿no? Ahí lo tenemos, ¿no? Y ya una vez que nosotros tenemos esto, ya vamos a poder calcular. Voy a hacer la suma de estas dos fracciones y le voy a sacar la raíz. Ay. Ahí está. Ese es el error estándar. Entonces, veo yo aquí mi fórmula que parecía bien fea, pero en realidad pues tengo la información, entonces no está complicado. Solo tengo que ir sacando las fracciones, ¿no? Y luego sumar esas fracciones y sacarle la raíz. Ese es un error muestral como conjunto de las dos poblaciones. Hagan de cuenta que si las dos fueran es una como media ponderada de las varianzas, de las desviaciones de las dos poblaciones. Entonces, si pensáramos que las poblaciones son iguales, esa sería su varianza. Pero bueno, eso después. Bien, entonces hoy, ¿qué nos falta? ¿No? Nos falta el valor de Z, ¿no? Entonces, si ustedes se acuerdan, espero que esta semana que no hicimos esto y que nos fuimos a R no se les haya olvidado, ¿de cuánto es alfa? A ver, alguien. ¿De punto 05? 5. A ver, ¿cuánto? 2%. ¿Cuánto? Pasó, licenciado. ¿Qué pasó, papá? A ver, si quieren, entonces, o sea, el intervalo de confianza, nosotros decíamos que el intervalo de confianza es 100% menos alfa
Es 1 menos alfa por 100, ¿no? Entonces aquí tenemos el 95%, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿de cuánto es alfa? En el chat está diciendo que es del 5%. Sí, ahí está. Que no se movía el chat. Entonces, alfa medios, lo sacamos así. ¿Sí? Se movió. Y ya con esto nosotros podemos sacar el z, ¿no? Vamos a usar la inversa, ¿nos acuerdan? Nuestra función normal inversa, y pongo este valor de alfa medios y me va a dar la cola izquierda. Y para la cola derecha voy a usar también esta misma fórmula y a 1 le voy a restar esta otra alfa, ¿no? Y me da el valor derecho, ¿no? O bien, ustedes saben que se pueden ir siempre a la distribución inversa normal, en nuestras calculadoras. ¿Se acuerdan que ponemos alfa medios en above o en below? Y tenemos justamente el valor positivo y el negativo. O bien ponemos en el between, ponemos el valor del intervalo de confianza. O en el outside ponemos nuestro valor de alfa, ¿no? De todas estas maneras, hemos llegado a la conclusión de que el Z de alfa medios está asociado a un valor de 1.96. Entonces, hoy, ¿qué nos queda? Ya tenemos todos los elementos en nuestra fórmula. Pues ya solo nos queda, lo voy a hacer acá para que se vea todo, ¿no? Y voy a bajar tantito esta fórmula. Voy a sacar mi límite inferior y mi límite superior. Ahí está, ¿no? Entonces, si ustedes se acuerdan, mi límite inferior era igual a mi estimador, que es 6, es la diferencia, el estimador, entonces este es mi estimador, más el valor negativo de z por el error estándar, ¿sí? Ese es mi límite inferior. Mi estimador más el valor negativo de z por el error estándar. Si ustedes ven, la resta es una suma de un valor negativo. Entonces, ahí tengo mi límite inferior, ¿no? El límite superior va a ser igual a mi estimador más el valor positivo de z por el error estándar, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, tenemos que la diferencia entre los salarios de los hombres y las mujeres en la agricultura puede estar entre menos 6 y 18.77. Pero esto, ¿qué significa en términos de los grupos que estamos viendo? ¿Sí? O sea, que ustedes se fijan, la diferencia puede ir desde un valor negativo, que quiere decir que si este valor es negativo, ¿quién gana más? ¿Los hombres o las mujeres? Los hombres. Exactamente, ¿verdad? Entonces, la diferencia puede ir entre que las mujeres ganen 6 pesos menos que los hombres hasta que ganen 18 pesos más que los hombres. Entonces, con un 95% de confianza, las mujeres pueden ganar entre 6.7 pesos menos y 18.7 pesos más que los hombres. Aquí está. Entonces, ¿ustedes qué podrían decir de esto? ¿Ustedes podrían decir como con mucha contundencia que las mujeres ganan más que los hombres con estos resultados? Como lo teníamos en la muestra. No.
No, ¿verdad? Porque parte del intervalo es negativo y parte es positivo, ¿no? Entonces, si ustedes, pues, lo que nos va a interesar también cuando nosotros hacemos un intervalo de confianza es saber dónde está el cero, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, ¿no? Nosotros podríamos ver que acá hay un valor negativo y hay cierto grupo de valores positivos, ¿no? Entonces, pónganle por aquí va a estar el -6, aquí va a estar el 18, ¿no? Y aquí está el 0, ¿no? En este intervalo, como que si fuera una recta, ¿no? Una recta numérica, ¿no? Entonces, dentro del intervalo hay un valor posible de 0, ¿no? Entonces, ya con eso nosotros, vean qué interesante, ya cuando estábamos comparando poblaciones, que cuando solo hacíamos una sola estimación, o sea, nosotros ahorita ya podemos afirmar que no hay diferencias en los salarios, porque 0 es un valor posible. No podemos decir que son diferentes, ¿no? Entonces, pero vean cómo lo estoy fraseando, ¿sí? Yo digo, no puedo decir que sean diferentes, porque 0 es un valor entre todos los valores del intervalo. Entre -6.77 y 18.77 hay infinitos valores, donde hay justamente uno que es 0. Yo no sé cuál es el valor en la población, pero lo que yo sé es que no puedo decir que son diferentes, ¿sí? Entonces, por eso lo fraseamos así, ¿no? Porque yo sé que no son diferentes. 0 es un valor posible dentro de ese intervalo, ¿sí? Entonces, nosotros podemos agregar acá de no se puede afirmar, no hay evidencia o no podemos afirmar que las poblaciones son diferentes, ¿no? O que los salarios son diferentes. Voy a hacer esto más grande. Voy a lanzar una encuesta para ver si esto quedó claro. Oh, por Dios, un sí así, completo. Bueno, veamos cómo sería el cálculo si nosotros usáramos como grupo 1 a los hombres y como grupo 2 a las mujeres. En realidad, o sea, vamos a llegar a la misma conclusión, digamos, de que no podemos afirmar que los salarios son diferentes, pero vamos a ver que el intervalo de confianza se va a ver diferente porque va a tener otra referencia esa diferencia. Entonces, se va a ver diferente, pero vamos a llegar a las mismas conclusiones y vamos a leer los elementos a partir de un nuevo grupo 1 que van a ser los varones. Entonces, voy a copiar todo esto para que ustedes vean cómo quedaría. Y entonces hoy, si el grupo 1 son los hombres y el grupo 2 son las mujeres,
Voy a traerme mis X barra. Ustedes ven hoy, esta diferencia es negativa, ¿no? El error estándar va a quedar igual, no más que las fracciones son las contrarias, pero si ustedes ven, aquí no va a haber problema en el error estándar porque lo que tenemos es que acá en el error estándar estas son sumas, ¿no? Entonces, pues no importa el orden porque son sumas, entonces no vamos a tener problemas con el error estándar, entonces ustedes ven lo que está cambiando sobre todo es justamente el estimador, ¿no? Entonces el error estándar se mantiene igual, ¿no? Y si ustedes ven cómo hoy, o sea, los valores son diferentes, pero están diciendo lo mismo, ¿no? Es la matemática, hermosa. Si ustedes ven esto es exactamente igual, ¿no? Porque nosotros aquí lo que estamos diciendo es que los hombres pueden ganar entre 18 pesos menos que las mujeres y 6 pesos más, ¿sí? ¿Ven la lógica, ven la diferencia y por qué es importante cuando nosotros interpretamos saber cuál es el grupo 1 y cuál es el grupo 2 en estas diferencias, ¿no? Entonces, acá lo escribiríamos con un 95% de confianza, los hombres ganan entre 18.7 pesos menos y 6.7 pesos más que las mujeres, ¿no? Si ustedes quisieran ver también esta recta, ¿no? También podríamos dibujarla acá, nomás que hoy hay un espacio negativo más grande. Y aquí tendríamos el menos 18.7. Voy a tener que poner con común. Y 6.7, ¿no? Y aquí estará el 0. Ahí está. Entonces, voy a lanzar una encuesta, si quedó claro todo este proceso y la importancia de los grupos y la parte donde nosotros podemos afirmar que los salarios son iguales o no. Pues sí, votenme todos, que se quedaron sin votar como 5 el pasado. Ahí está, me falta una persona. Quizás es el no tímido. Súper, maravilloso. Entonces, hoy vamos a ver qué pasa cuando nosotros tenemos diferencias de dos proporciones, ¿sí? Me voy para acá. Y solo quiero poner esto para que, a veces, como ustedes son de esta generación tan visual, lo voy a poner acá para que no se les olvide. Entonces, así fue como nosotros calculamos este último intervalo, también se puede escribir de esta manera, y justamente podría llegar a la conclusión con base en este intervalo de confianza que hay una diferencia de los salarios semanales entre hombres y mujeres. No, porque el valor del intervalo contiene el valor de 0, por lo tanto es posible que estas sean iguales, ¿no? Entonces, si ustedes ven, si ustedes tienen en un límite un valor negativo, en el límite inferior y en el límite superior hay un valor positivo, ustedes ya saben, pues, que el 0 pasa por ahí. Entonces, lo que tenemos que ver en ese intervalo es si pasa el 0, ¿no? Ahí, si pasa el 0. Si es completamente negativo, entonces en la población estaríamos diciendo que si este valor fuera completamente negativo,
pues siempre se mantiene negativo. El 0 no es un valor posible. Si ambos son positivos, tampoco pasa por el 0, ¿no? Entonces hay que fijarnos en eso y nosotros ya podemos decir, a lo mejor, claro, no, o sea, tenemos una dimensión de la diferencia, pero a veces lo que más nos importa es decir, no, bueno, los hombres ganan más, las mujeres ganan más, ¿no? Y con esto lo podemos hacer, ¿sí? Bien, entonces, para las proporciones, ¿no? A veces igual, nosotros tenemos esta proporción de éxitos en las muestras y queremos saber si eso se mantiene para las poblaciones. Entonces, imagínense que estamos estudiando votos, ¿no? Y la proporción de la población votante urbana y rural, pues queremos saber si es diferente, ¿no? Porque bueno, aquí estamos ahí manejando la campaña de alguien y queremos saber dónde hay que poner los esfuerzos. Entonces, si ustedes ven, podemos comparar las proporciones del urbano contra lo rural, por ejemplo, ¿no? En ese tipo de cosas podemos decir, ¿no? La diferencia en la proporción de éxitos de una población contra la de otra población. Entonces vamos a tener, para cada población, vamos a tener un tamaño de la muestra y un parámetro de P1 y de P2, ¿no? Lo mismo, ¿no? Vamos a comparar las dos proporciones al hacer inferencia sobre esta diferencia en la población, que es son las P sin los gorritos, las proporciones de éxito en la población. Lo mismo vamos a fijarnos en ese 0 de esa diferencia, ¿no? Y como siempre, la mejor estimación de las proporciones en la población de las P sin gorritos van a ser las P gorritos, ¿no? Entonces, la diferencia de las P gorritos, ¿no? Que las podemos escribir como la proporción de éxitos. Entonces, aquí X1 y X2 son los éxitos, ¿no? Entonces, en nuestro caso, en el ejemplo de los votantes, podrían ser de los que entrevistamos, ¿cuántos dijeron que iban a votar por el candidato en la población 1 y en la población 2, ¿no? Igualito que cuando nosotros estábamos trabajando con una sola población, vamos a tener la distribución muestral de las diferencias de las pegorritos, ¿no? Entonces, si sacamos todas las muestras posibles de cada una de las dos poblaciones y hacemos el match, ¿no? Las diferencias, pues eso va a tener una distribución muestral que se comporta como una distribución normal de acuerdo al teorema del límite central. Y la media de la distribución de las P gorritos de esa diferencia van a ser las P sin los gorritos, que es la diferencia en las proporciones poblacionales. Entonces, fijan, es muy parecido. Y vamos a tener un nuevo error estándar, que si ustedes se acuerdan, nuestra varianza para una binomial era P por Q. Entonces, de alguna manera, sigue teniendo la misma forma que lo otro que teníamos y lo dividimos entre N. De nuevo, y aquí vamos a necesitar incluso quizás que las muestras sean un poco más grandes, porque ya sabemos que la binomial no es exactamente una normal, entonces vamos a necesitar tamaños de muestra grandes para poder usar las P gorritos y las Q gorritos, las probabilidades de éxito y las probabilidades, la proporción de éxitos y la proporción de fracaso de la muestra, porque no tenemos la de la población, ¿no? Entonces vamos a movernos para acá, ¿no? ¿Sí? Para poder usar esos elementos, ¿no? Entonces, igual nosotros vamos a tener hoy, si ustedes ven, es lo mismo, tenemos un estimador, tenemos un error estándar y vamos a tener un valor de Z. Entonces, la fórmula se mantiene. Estimador más o menos un Z asociado a un valor de alfa medios por su error estándar. Entonces, eso se queda así, ¿no? Vamos a tener que si estamos trabajando con estimación puntual y margen de error, vamos a usar el 1.96 porque ya sabemos que eso corresponde al 5%, y ya si nosotros queremos ir moviendo nuestro intervalo de confianza, vamos a usar este valor. Entonces aquí tenemos la parte del estimador, la parte del error estándar y la parte de la confiabilidad que tiene el valor de Z.
Entonces, si ustedes se fijan, vamos a hacer, si ustedes ya agarraron la lógica, por eso era eso de ponerlos hasta que tuvieran bueno el ejercicio más simple, porque estamos haciendo lo mismo, nomás lo que está cambiando no es el proceso en sí, sino lo que nosotros consideramos que es el error estándar y que es el estimador. Todo lo demás se mantiene exactamente igual a ese ejercicio que hicimos hace un par de sesiones, ¿sí? Bien, voy a lanzar una encuesta para ver si este elemento quedó claro con respecto a las proporciones. Por ahí tengo dos no. Si me dicen qué parte quieren que repita o qué parte es la que no quedó clara, con gusto. A ver, denme una pista. Mis chats están vacíos. El WhatsApp está vacío. Bueno, parece complejo porque esto se ve un poquito más complejo, pero igual tenemos las sumas de las varianzas divididos entre los tamaños de las muestras y a eso le sacamos la raíz, ¿no? Entonces, ustedes ven, pues seguimos haciendo estos elementos de incluir los tamaños de la muestra y la variabilidad de nuestra población para estimar los errores estándar. Entonces, eso sigue ahí. El valor Z es el mismo y lo que hoy tenemos es que vamos a tener P gorrito menos P2 gorrito para poder estimar esa diferencia. Igual, valores positivos van a significar de esa diferencia que P1 es más grande que P2 y si tenemos valores negativos van a significar que P2 es más grande que P1 y lo mismo vamos a ver el valor de 0. Si quieren, nos tomamos un recesito de 10 minutos y volvemos y vamos a hacer un ejemplo y espero que esos dos no desaparezcan después del ejemplo. Vamos a continuar, entonces. Ay, bueno, perdón por haber quitado a Tino Pingüino. Pero sí, ya pasaron los 10 minutitos, entonces vamos a ver. Vamos a hacer un ejercicio, también un poquito, continuando con el ejercicio que habíamos hecho para una sola proporción. Vamos a comparar quiénes estudiaron, quiénes jugaron fútbol en la prepa, ¿sí? Más los hombres o las mujeres. Entonces va a parecer como que tenemos pocos datos, ¿no? Pero en realidad tenemos los necesarios. Entonces vamos a ver acá. ¿Sí ven mi pantalla del Excel? Sí. No, No. no, vale. Y yo ya aquí escribiendo todo muy feliz. Ahí está. Hoy sí. Entonces, tenemos... ¿Hoy sí la ven? Sí, ya sale. Gracias. Entonces tenemos acá, hicimos una muestra, entrevistamos 80 hombres, 70 mujeres, y 65 dijeron que sí jugaron fútbol en la prepa de los varones y 39 de las mujeres. Entonces nos piden comparar esto con un intervalo de confianza del 99%.
Bueno, así. Ahí. Me voy a traer las fórmulas para que no se pierdan. Me voy a traer primero la fórmula de las proporciones, para que recuerden que las proporciones son simplemente esas proporciones de éxito, y acá, pues los que sí jugaron va a ser nuestro éxito estadístico y nuestro intervalo de confianza. ¿Cómo se calcula? Uno está por acá. Ahí está, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es preguntarnos cuál es el grupo 1 y cuál es el grupo 2. ¿Cuáles van a decidir ustedes que es el grupo 1 y el grupo 2? Hombres el 1. Hombre es el 1. Ah. ¿Por qué se puso la letra tan grande? Y entonces vamos a encontrar P gorrito 1, P gorrito 2, ¿no? P gorrito 1 es justamente esta proporción de 65 entre 80, ¿no? Ahí está. P gorrito 2 va a ser esta proporción de 39 entre 70 mujeres entrevistadas, ¿sí? Aquí ya lo tenemos, ¿no? Y vamos a sacar de un solo, aprovechando, ¿no? Esto, vamos a sacar Q gorrito 1 y Q gorrito 2. Que como ustedes saben es el complemento, es decir, los que no jugaron fútbol, que podemos calcularlo como 1 menos este valor y 1 menos este otro valor, ¿no? Juntas las proporciones de P gorrito y Q gorrito siempre suman 1, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Entonces ya tenemos esos elementos. Entonces vamos a ver de nuevo en nuestra fórmula cómo tenemos los elementos. Ya tenemos, si ya tenemos P gorrito y Q gorrito, podemos encontrar nuestro estimador, que justamente es la diferencia entre P gorrito 1 menos P gorrito 2. Ahí está, el gorrito. Bueno, yo le digo gorrito, aunque realmente es gorro. En inglés le dicen hat y hat. Así. Entonces, ya tenemos esta parte. Maravilloso, ¿no? Hoy tenemos que sacar nuestro error estándar. Vamos a calcular nuestro error estándar. De nuevo, para que sea un poco más fácil y que ustedes vean estas fórmulas un poco más tranquilos, sin problemas, vamos a calcular como fracción por fracción y luego sacamos la raíz. Para que ustedes vean. Entonces, la primera fracción va a ser P gorrito 1 por Q gorrito entre el tamaño de la muestra. ¿Sí? Vamos a sacar la segunda fracción. Es el mismo procedimiento, pero hoy con la población 2 de las mujeres. Y entonces tenemos P gorrito 2 por Q gorrito 2 entre N2, que es 70, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, ustedes se fijan, este cuadrito está bien padre. Si ustedes no les dan el cuadrito, está bueno que hagan como sus cuadritos de los datos de las dos poblaciones que les están dando siempre al inicio del ejercicio, ¿no? Y ya que tenemos estas fracciones, vamos a sacar nuestro error estándar, ¿no? Que va a ser la suma de estas fracciones y le vamos a sacar la raíz cuadrada. Ustedes ven, estos números son chiquitos, pero cuando le sacamos la raíz cuadrada se van a volver un poquito más grandes. Una suma, no una multiplicación.
Ahí está, ¿no? Bien, entonces ya tenemos el estimador, ya tenemos el error estándar, nos falta calcular Z, ¿no? Entonces, para Z, primero me pregunto cuánto es alfa. ¿Cuánto es alfa, muchachos? Muchachas y muchachos. 1%. Exactamente, ¿no? Alfa es 1%. Y vamos a sacar, por tanto, alfa medios. Ahí está, 0.05. Y vamos entonces, hoy que ya tenemos alfa medio, sacar nuestros valores de Z con nuestra fórmula de la inversa normal, con el valor de alfa medios para que nos dé el alfa asociado a la cola izquierda y la misma fórmula con 1 menos alfa medios para que nos dé el valor de Z asociado al lado, a la cola derecha, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Entonces, hoy ya tenemos el estimador, tenemos Z, tenemos el error estándar, ya solo nos queda pegar estos elementos. Entonces, el límite inferior y el límite superior. ¿Ven? Ya hasta se van a aburrir porque todos los procesos son iguales. Entonces, el límite inferior, mi estimador, que es la diferencia de P gorrito 1 menos P gorrito 2, más el valor negativo de Z por el error estándar, ¿sí? Lo mismo, miren, esto me molesta que tenga otro tamaño, perdón, soy un poco... Y el límite superior va a ser igual a mi estimador, P gorrito 1 menos P gorrito 2, más mi valor positivo de Z por mi error estándar. Ahí está. ¿Sí? A ver, les voy a lanzar una encuesta, pero no es de si entendieron, es de otra cosa. ¿Podemos llegar a la conclusión de que los varones juegan más que las mujeres? Ya me estaban contestando y no había terminado de hacer la pregunta. Con estos datos, podemos llegar a la conclusión de que los varones jugaron más fútbol en la prepa que las mujeres. Me faltan 4 votos. Me faltan 3. Doy un par de segundos más. Si no pueden votar, también pueden usar los chats. Faltan 3 votos, pero vamos a terminar ya. Y vamos a compartir los resultados y aparece que
El 91% dijo que sí, y era la respuesta correcta, y tenemos ahí un par de personas que nos dijeron que no. Y claro que sí, miren, hoy sí tenemos un intervalo estrictamente positivo, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Cómo vamos a interpretar esto? ¿No? Tenemos estrictamente positivo, ¿no? La diferencia puede ir entre 6% a 44%. Entonces, siempre es positiva. Entonces, con 99% de confianza, podemos decir que, pues, que los hombres jugaron más fútbol en la prepa que las mujeres. No, bueno, profesor, ya lo sabíamos. Pero bueno, hoy se los estoy diciendo con significancia estadística, ¿no? Entonces, vamos a escribir, ¿no? Con un 99% de confianza, los hombres jugaron entre 6.5%. Aquí sí pueden usar el por ciento. Cuando estén haciendo todos estos cálculos, usen proporciones. Solo hasta la interpretación pongan ya el porcentaje porque la gente entiende más el porcentaje. Pero para los cálculos no usen los porcentajes porque a veces se confunden y los resultados pueden dar diferentes. Jugaron fútbol. Entonces es estrictamente positivo, ¿no? El 0 no es un valor posible, ¿no? Y por eso, entonces, podemos decir que la proporción hoy sí podemos afirmar esos elementos. ¿Quedó claro este ejemplo de proporciones? Voy a lanzar la encuesta. Hoy sí es de si entendieron todo lo de las proporciones. Por ahí tengo uno. Y me faltan 5 votos. Bien, entonces, ¿no? Para que no se me duerman, ¿no? Hoy les toca a ustedes, ¿no? Porque aquí me están viendo todo muy bien, entonces lo que vamos a hacer es que ustedes van a replicar estos ejercicios con un distinto nivel de confianza, ¿sí? Para este caso, van a trabajar, y ahorita ya les subo la tarea al Classroom. Van a trabajar con un 98% de confianza para y para esta van a trabajar con el mismo nivel de confianza, pero les voy a cambiar el tamaño de la muestra de las mujeres, ¿sí? Entonces ahorita me voy a quedar conectada por si hay alguna duda y empiezan a hacer estos dos ejercicios en lo que nos queda de clase. Voy a parar la grabación, pero nos quedamos acá conectados hasta que acabe el tiempo y ahorita les subo a Classroom su tarea, ¿sí? Para que la entreguen por ahí. Listo, voy a pausar